El pájaro herido, 1928. Óleo, arena y gravilla sobre cartón. Hacia finales de los 20, Dalí comenzó a experimentar, por un lado, con las posibilidades expresivas del surrealismo, y por otro, con distintos y diversos soportes que encajaran en sus deseos de expresión. El artista empleó arena y resina para crear texturas gruesas y conseguir efectos de luz propios de paisajes de playa, inspirándose quizás en la obra del pintor surrealista André Masson, quien llamó la atención de las vanguardias europeas por el uso de la arena en sus obras. En la composición del cuadro, Dalí logra un fondo dorado con la arena, mientras que el dedo es una figura que levita y emerge de ese fondo, logrando una sensación de tridimensionalidad por el uso de colores claros que contrastan con los más oscuros del fondo. El esqueleto del pájaro bajo el dedo y sobre un fondo perturbador enfatiza aún más esa sensación de que el dedo está a punto de salir del cuadro para tocar al espectador. El pájaro herido es una segunda versión de Pulgar, Playa, Luna y Pájaro putrefacto, y ambos son obras que giran sobre la putrefacción, tan propia en el Dalí de finales de la década de los 20, e íntimamente ligada a sus años de estudios de Madrid y a sus amigos Luis Buñuel y Federico García Lorca. Para este grupo, en un principio, lo putrefacto definía el exceso de sentimentalismo, lo pequeño burgués y lo provinciano, pero Dalí logró además que la putrefacción, los excrementos y la sangre se convirtieran para el surrealismo en elementos transmisores de la perversión. Estas imágenes también estarán presentes en las colaboraciones cinematográficas que Dalí realizó con Buñuel. En esta época los cuadros del pintor incluyen numerosas representaciones de la putrefacción, que consigue fundamentalmente pintando partes cercenadas del cuerpo humano y esqueletos de pájaros, elementos que están tácitamente incluidos en algunos títulos. Dalí confirma en su ensayo de 1929, La liberación de los dedos, las connotaciones fálicas de los dedos de los pies y de las manos. Así, el pulgar que aparece en el cuadro se entiende como un miembro viril erecto, pero castrado. Dalí recordaría que esa imagen del pulgar se pudo haber originado en una imagen anterior al sueño, lo que se podría entender como un paso previo a su método paranoico crítico. Las imágenes del cuadro también se pueden relacionar con un paisaje de playa que le es familiar, propio de su tierra, cargada de colores ocres y tostados que contrastan con el azul del mar y del cielo. Ese paisaje familiar está impregnado de amenazas, lo que explicaría su fascinación por la descomposición de la materia y los peligros que intuye ligados a una actividad tan cotidiana como dar un paseo. El juego lúgubre, 1929. Óleo y collage sobre cartón, 44 por 30 centímetros. Colección privada. Por el bar sugirió a Dalí el título de esa obra, el juego lúgubre, que está considerada como una de las primeras obras completamente surrealistas del pintor español. En ella pone de manifiesto una vez más su obsesión con la castración, la masturbación y las reacciones que éstas provocan. Para lograrlo, Dalí se decanta por un collage mezclando elementos recortados con los pintados para establecer una confusión entre sueño y realidad. Ambos mundos quedan divididos en dos planos del cuadro, ya que el horizonte los separa especialmente. Luis Aragón denominó juego doble a esta fusión entre pintura y collage, y llegó a proponer que las pinturas de Dalí debían considerarse como una novela narrada por el pintor. El juego lúgubre es toda una narración. La figura central, trabajada con colores vivos, representa la castración cuyo cuerpo está completamente desgarrado. Sobre esta figura se ve un perfil de Dalí con los ojos cerrados y largas pestañas, la misma imagen que utiliza en El Gran Masturbador, en cuya boca se ha quedado un saltamontes que nos recuerda los miedos más primarios del artista. Sobre la cabeza del pintor flota una serie de sueños que parecen provenir de una especie de huevo que ha estallado y ha liberado imágenes masculinas y femeninas. A las primeras corresponden la cabeza de pájaro y la sombrilla, mientras que los sombreros de hombre y las conchas marinas pertenecen a la segunda. En la esquina inferior derecha del cuadro, un hombre con los calzoncillos manchados abraza una figura andrógina. Una pierna es de hombre y la otra de mujer, mientras que en la mano lleva un pañuelo o toalla manchado de sangre, quizás porque intentó curar al castrado o curarse a sí mismo.
Un grupo escultórico domina el lado izquierdo del cuadro. La enorme mano de la estatua blanca indica que se trata de un monumento al masturbador, que quizás está apenado por la pérdida del miembro viril, aunque la estatua gris debajo de la principal ya se apresta a entregarle un sustituto. Bajo las estatuas hay un león símbolo del deseo sexual, solo que en esta oportunidad guarda una gran similitud con los leones que flanquean la entrada del edificio del Congreso de España en Madrid. Otra figura masculina, muy pequeña, observa desde abajo la estatua apoyándose en un bastón en otro claro símbolo sexual. El Dalí escatológico. Dalí añadió las manchas de los excrementos cuando presentó el juego Louvre por primera vez en Barcelona, levantando todo tipo de conjeturas. En París los surrealistas cayeron rendidos ante el cuadro y Gala inclusive preguntó a Dalí si era coprófago, lo que él negó, pero el pintor aclaró que consideraba la escatología como otro elemento de terror, como la sangre. El gran masturbador, 1929. Óleo sobre lienzo, 110 por 150 centímetros. Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. Legado de Dalí. Dalí pintó el gran masturbador durante el verano de 1929, momento en que preparaba su primera exposición en París durante las vacaciones estivales en la que lo visitaría un destacado grupo de surrealistas provenientes de la capital francesa, entre los que se encontraba la esposa del poeta Paul Éluard, Gala, la mujer llamada a convertirse en su musa. Antes de regresar a España, Dalí vio en París una litografía de finales del siglo XIX en el que una mujer aspiraba el olor de un lirio que fue el punto de partida para el gran masturbador. En estos años, la vida del pintor estaba marcada por la ansiedad de buscar y no encontrar en ningún sitio el clímax sexual. En esa búsqueda ansiosa, el artista padeció la imposibilidad de alcanzar el clímax con otra persona, placer que tampoco pareció obtener con Federico García Lorca, con quien sostuvo una relación amorosa, aunque algunos estudios señalan que solo fue platónica, a pesar de la abierta homosexualidad del poeta andaluz. Con todo, a los 25 años Dalí aún era virgen y la masturbación era su único modo de expresión sexual. El gran masturbador explora sobre todo las patologías del pintor. El cuadro está dominado por un rostro de perfil que apoya una enorme nariz fálica en el suelo, con los ojos cerrados y largas pestañas, quizás dormido o soñando. Para muchos estudiosos se trata de un autorretrato que representa al pintor como gran masturbador. La mujer que emerge de esa cabeza podría ser Gala, una figura de perfil a punto de realizar una felación a un hombre, subido en un pedestal, cuyos genitales permanecen impasibles. Ese rostro ambiguo lo emplearía Dalí en varias obras, por lo que además de un autorretrato se trataría de una imagen obsesiva en la iconografía del autor. Dalí despliega su figura sobre un paisaje que remite el Ampurdán catalán, y en esa descomunal cabeza también se intuyen las típicas formaciones rocosas de la zona que el propio autor identificó como el Cabo de Creus, al punto más oriental de la península ibérica. El pintor crea un marco con un horizonte delimitado en el que se crean dos espacios, tierra y aire, que no se cortan sino que se confunden uno y otro, prolongándose y fundiéndose. Con este tratamiento, que Dalí utilizará también en obras posteriores, logra imprimir unidad a un cuadro donde hay gran variedad de elementos distintos. El fondo es un cielo limpio que va del azul más oscuro al más claro, sobre el que apenas hay unas pocas nubes hacia el lado superior izquierdo del lienzo. La luz viene desde el ángulo derecho, lo que permite al pintor crear sombras direccionadas, con zonas de luces y sombras de colores y tonalidades muy diferenciadas. El azul del fondo, el naranja del rostro, los verdes del suelo, grises y platas para insectos y anzuelos. El pintor acopia elementos que le inquietan, hormigas, leones, saltamontes, y crea imágenes que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero que ponen de manifiesto los miedos del artista, que relaciona el acto sexual con el miedo a la castración y a la muerte en brazos de otra persona. El cuadro, además de las interpretaciones sexuales, contiene elementos que hablan del Dalí niño y denotan una suerte de regreso a la infancia que se plasma en esos elementos atemorizantes como las hormigas o la pequeña figura de un niño de la mano del padre. Esta concepción es quizás producto de su regreso a Cadaqués,
tras estudiar en Madrid y haber vivido unos meses en París, estadías que le imprimieron al pintor una nueva forma de apreciar esos elementos que, aunque familiares, habían adquirido en la distancia nuevos significados. Toda la preparación académica del pintor, más todo lo que había aprendido en sus viajes, sirvieron a Dalí en un propósito fundamental: ser aceptado como un surrealista. El neoclasicismo le ha servido para depurar su técnica, ha experimentado con todas las vanguardias, ha coqueteado con la política y además escribe, siempre fiel a citar fuentes. En este lienzo rinde homenaje de Chirico, quien en 1914 había pintado El Gran Místico. Con todo este bagaje, Dalí logra conjugar en El Gran Masturbador su deseo para sistematizar la confusión y desacreditar la realidad, utilizando para ello las interpretaciones del sueño hechas por Freud, transformándolas y dándoles la vuelta a su propio criterio para así explicar su personalidad, sus miedos y sus obsesiones. Dalí logra en este cuadro desnudarse, poniendo en evidencia sus preocupaciones más íntimas, siendo mucho más atrevido de lo que ningún surrealista había sido hasta entonces. Esta osadía lleva al pintor a recurrir al realismo, aprendiendo de las técnicas más académicas para imprimir más brío y desconcierto en el lienzo. Las imágenes de Dalí son perturbadoras y en ellas la precisión del realismo pictórico, en vez de aliviar el miedo, se convierte en una forma adicional de aprensión. Por ello, no es de extrañar que algunos críticos catalogaran sus pinturas como sueños fotografiados. Detalles. El anzuelo. La cabeza del gran masturbador se convierte en un pez alcanzado por un anzuelo. El pez, al igual que el saltamontes, es un animal bisexual y por su forma alargada tiene connotaciones fálicas que no están presentes en la cabeza, sino en la forma que cuelga del anzuelo, estableciendo así un deseo sexual en dos direcciones. 2. El deseo. Cuando Dalí comienza a trabajar en este cuadro, entabla relación con Gala. Este hombre que abraza a una roca con forma de mujer recuerda esos primeros paseos de la pareja por la Costa Brava. La mujer está petrificada, quizás por el influjo del león, Medusa, que está sobre la pareja, castigando de esa manera el deseo sexual del pintor y acabando así con cualquier impulso sexual. Solo queda el recuerdo. 3. El saltamontes. Dalí desde niño tenía pánico a los saltamontes. Los asoció siempre a la bajeza y al horror. Su ubicación en el cuadro remite también a la mantis religiosa, que tras el acto sexual corta la cabeza del macho. El león, el rey de la selva, simboliza el deseo sexual, los deseos más salvajes e incontrolables. Aquí Dalí lo dibuja parecido a una medusa con una lengua fálica como símbolo de castración. El regreso. Dalí concibió este cuadro mientras trabajaba en París en el montaje de un perro andaluz y al regresar a Cadaqués lo terminó bajo un embrujo de unos recuerdos de niñez que adquirieron otras dimensiones. El personaje solitario camina hacia el horizonte donde se encuentra un padre y un hijo cogidos de la mano. La impotencia. Dalí llegó a decir públicamente que solo había hecho el amor a una mujer en su vida. La escogida fue Gala y la ocasión fue durante ese verano de 1929, cuando ella lo visitó en Cadaqués con su entonces esposo Paul Eluard. Quizás el terror que tenía al acto incita a Dalí a pintar un lirio sobre símbolo de la pureza y por ende se puede interpretar que la masturbación es la forma más pura que existe de consumar el deseo sexual.